Yo oigo que las personas hablan de la palabra de la cruz y omiten dentro de la palabra de la cruz todo lo que abarca la palabra de la cruz. Cuando Pablo dice antes eran tinieblas y ahora son luz, está buenísimo, es parte de la palabra de la cruz, pero también es parte de la palabra de la cruz, dice ahora anden como hijos de luz. Por eso despójense del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos y revístanse del nuevo hombre. Hay mucha gente que se quiere revestir del nuevo, pero anda con toda la ropa puesta. Es como que se puso sobre todo campera, piloto, poncho y anda así como un equeco caminando, porque tiene de todo puesto, se olvidó de sacarse. ¿Sí? Para que algo pueda afirmarse, me tengo que sacar algo. Permítanme hacer un paréntesis en esto, porque estoy esperando que Multimedia se digne en algún momento de la historia de la humanidad a ponerme la cuenta regresiva acá. Si no me avisan y la pongo en mi teléfono, pero si me dicen que me van a poner una cuenta regresiva, pónganla, no desde ahora. Ellos la pusieron ahora y arrancó la hora. Entonces todo lo que dije hasta ahora es culpa de Multimedia si ustedes se van más tarde. Ahí está. Se tenía que decir y se dijo. Amén, digan todos ustedes conmigo. Y cuando los vean, los retan, porque ellos son los... Puede pasar. Amados, si bien nosotros no nos atamos a ninguna regla específica, los miércoles son días de, lo tal día es día de, pero tratamos de que los miércoles sea un poquito más profundo el asunto. Ya veo que el miércoles que viene no viene, ni los músicos vienen nada más. Tratamos de respetar esta regla. En el pensamiento que nosotros venimos trabajando últimamente, es el pensamiento que tiene que ver con qué pasó en Cristo. Bien lo decía Joel cuando empezó a hablar sobre la reunión, a orar. ¿Y qué pasó en Cristo? Es qué pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz eterna? No en la cruz, en la crucifixión. Lo que pasó en la crucifixión lo tenemos en una Biblia. Pero lo que pasó en Cristo, si bien está en la Biblia, hay que ser guiado por el Espíritu para encontrarlo. Nosotros tenemos que transformarnos, y esto no tiene que ser nada más que para el pastor o para el predicador. La iglesia está llamada a transformarse en una iglesia profética. ¿Qué significa profética? ¿Qué significa alguien que tiene profecía? No es alguien que te va a adivinar el futuro, sino que es alguien que puede hablar del futuro como tiempo pasado, porque trae la eternidad al presente. Un profeta era el profeta Isaías, que hablaba de lo que pasó, pero faltaban 700 años para que pase. Isaías nos mostraba lo que iba a pasar en la cruz desde el lado de acá, del punto de vista humano. Después Juan, en el Apocalipsis, nos habla de lo que pasó en la cruz desde el plano eterno. Pero unos u otros siempre lo que hacían era traer un fragmento de eternidad a la tierra. Eso es lo que hace un profeta. Cualquiera te dice lo que va a hacer de tu vida, pero no cualquiera puede traer un fragmento de eternidad a la tierra. La palabra profética hace eso, trae un fragmento de eternidad a la tierra y lo que es pasado lo trata como presente. Lo que es futuro lo trata como presente y a veces como pasado. Ustedes observen, Isaías 53, Isaías dice, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y dónde estaba? Si no estaba ahí. Faltaban 700 años para que Jesús nazca y después vaya a la cruz. Entonces, eso es cuando hablábamos de movimiento profético apostólico, ¿no? Es lo que, no son los que andan haciendo milagros por ahí, son los que ven el plano, amado. Los que ven el plano y lo efectivizan, lo traen a la tierra para que nosotros podamos ver con claridad. ¿Qué es lo que Dios nos llevó o intentó que todas las generaciones puedan ver? ¿Qué pasó en Cristo? ¿Qué pasó en la cruz? Porque eso nos va a llevar a vivir cada día más sacándonos las lagañas que el sistema nos ha puesto para que veamos con claridad. La iglesia muchos años tuvo conjuntivitis, amado. Muchísimos años con conjuntivitis. No está en la Biblia, no lo busqué, pero veíamos como un chino recién levantado mirando al sol, amado. Así veía la iglesia. Y así en algunos casos se sigue viendo. No la iglesia en general, puede haber habido alguna excepción. Pero como está el mundo es el resultado de cómo la iglesia lo dejó. Hasta la medida que llegó la iglesia es la medida que Dios tiene para juzgar al mundo. No tiene más.
no tiene otra. Por eso necesitamos ver qué pasó en Cristo. Vos tenés que sacudir a alguno ahí al lado y decir, ¿qué pasó en Cristo? Tenemos que verlo con claridad. Y esto no es para resolverlo, amados, no es para resolverlo intelectualmente. ¿Sí? Oh, ahora yo lo aprendí y ahora lo puedo predicar. No, amados, ¿qué pasó en Cristo? Que yo lo tengo que ver, porque si yo veo lo que pasó en Cristo, ¿saben qué me va a pasar? Lo primero que le pasa a alguien que ve lo que pasó en Cristo, yo le voy a decir 3 cosas juntas. Esto pasa así, no es que una primero, las 3 cosas juntas. Lo primero es una persona que se llena de humildad. Somos humillados verdaderamente cuando vemos lo que pasó en Cristo. ¿Y qué significa ser humillado? Que Dios te hace lamer el polvo. No, amado. Ser humillado es que verdaderamente mis pensamientos dejan de gobernarme para que me gobiernen los de Él. Yo cambio mi vida para que la de Él se manifieste. Eso es lo primero que pasa. ¿Saben por qué? Porque me siento tan pleno con lo que Él piensa que no necesito pensar yo. ¿Por qué lo puso Dios a Adán al final y no lo puso al principio? Porque Adán hubiera pensado y lo hubiera tratado de sugerir. Y ni hablar si estaba Eva. ¿Por qué haces el cielo celeste y no me lo haces turquesita? Amados, lo primero que le pasa a una persona, cuando vos ves a una persona que está muy así orgullosa de quién es, de lo que hace, es porque todavía no vio nada acerca de la cruz. Lo segundo que le pasa a una persona es que es una persona que se transforma en una persona tremendamente humilde. Pero no humildad humana. No es una humildad de, bueno, yo voy a ayudar a los pobres. No, amado, es una humildad que verdaderamente estima a los demás como superiores a sí mismo. Que verdaderamente entiende la obra de la cruz como algo determinante en su vida. Ya no vive para sí, vive para Él. Y lo tercero que le pasa a una persona que ve la obra de la cruz es que se transforma en una persona extremadamente generosa. Ya no sabe más qué hacer para que el evangelio progrese en la tierra. Si esas 3 cosas todavía no nos pasan, es porque todavía no pudimos ver la obra de la cruz. Pero para algo estamos. Para que como hermanos juntos podamos ver con claridad lo que pasó en Cristo. La tendencia humana siempre va a ser tomar este tipo de cosas como conocimiento, como un mensaje. Yo veo con preocupación, con muchísima preocupación, lo banal que se termina haciendo una palabra tan determinante en nuestras vidas. Cómo se banaliza la cruz. Por la repetición de palabras, por la repetición de mensajes, por la repetición de oídos llenos de lo que escuché en un lugar, escuché en el otro, escuché en un congreso, escuché en un evento. Amados, escuchar, ¿quieren algo fuerte, violento, pero que te va a transformar la vida si lo agarrás? Escuchar no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es gestionar. Hay gente que dice, yo escucho a Dios. Hasta ahí todavía no sos espiritual. Las aves del campo, las vacas, las plantas, todo escucha a Dios. Los planetas, todo escucha a Dios, porque todo se sostiene por la palabra. Pero no solo se trata de escuchar a Dios, se trata de gestionar. ¿Qué es gestionar? Poner por obra la palabra. La palabra de la cruz incluye la búsqueda de la santidad. Si yo no estoy buscando que constantemente el Señor permita que mis pensamientos, iba a decir podridos, pero no está bueno, que mis pensamientos humanamente corruptos, miren qué lindo quedó eso, que mis pensamientos humanamente corruptos, mis deseos engañosos no sean transformados por su santidad, amados, yo tengo que replantearme verdaderamente si quiero vivir la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz tiene demanda. La cruz tiene demanda. Ni yo veo cómo se subestima. Preocupado estoy. No sé si preocupado, pero ocupado en que no nos pase. Por lo menos las personas que se nos asignaron para que seamos colaboradores de ellas en su perfeccionamiento y en su apertura de ojo, que no les pase, que simplemente vengan a una reunión a escuchar un mensaje. La cruz no es un mensaje. La cruz no es una palabra para subestimarla.
La cruz es Cristo expresado en su máximo esplendor. Fue lo que provocó el terremoto que cambió todo para siempre. Antes las cosas eran de una manera. ¿Qué determina qué es lo viejo y qué es lo nuevo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué determina dónde hay luz y dónde hay tinieblas? ¿Cuál es el límite? ¿Qué determina las cosas de arriba y las cosas de abajo? En la Escritura dice, pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué determina el arriba y el abajo? Amado, la cruz. Es la palabra de la cruz. El conocimiento que tenga verdadero de lo que pasó en Cristo por la revelación del Espíritu, confirmado por las Escrituras, es lo que determina mi posición real. Es así. Y yo veo con preocupación cómo a veces eso se subestima. Se lo transforma en un mensaje. Se lo transforma en una repetición de conceptos. Dios no lo permita que nos pase, porque cada palabra que digo sin revelación es una palabra que viene juicio sobre mi vida. Porque la Escritura dice, por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Si yo estoy hablando algo que verdaderamente no conozco, no vivo o no planeo vivir, amado, esa misma palabra vendrá sobre mí a juzgarme. Será el espejo. No mañana, no pasado, las tinieblas son muy astutas, será en algún momento. ¿Cuándo? Cuando esté desprevenida, cuando esté en la cresta de la ola. Amados, tenemos que ser claros en esto. Pero yo no entiendo nada. Yo escucho el mensaje, lo entiendo, pero ¿cómo? No, anda a orar. Humillemos nuestro ser. Humillémonos ante las autoridades. Humillémonos ante quienes conocen de verdad lo que está pasando en Cristo. Decirle a algunos, si querés, para descomprimir un poco, no la quieras sacar de taquito porque el Señor no juega. ¿Saben por qué experimentamos escasa libertad? Si ustedes y yo supiéramos o pudiéramos ver con claridad lo que es la libertad de Cristo, y no el mensaje de la libertad de Cristo, sino la verdadera libertad, no subestimaríamos la cruz. Pero la escasa libertad que experimentamos a veces, o la escasa libertad que se experimenta en el sistema, tiene que ver, amados, si a veces nos gobiernan los pensamientos. No es que tengas pensamientos, vas a tener toda tu vida. No es que tengas circunstancias a resolver, toda la vida van a estar para resolver. No es que aparezcan pruebas, toda la vida va a haber pruebas. El asunto es, ¿soy libre o no soy libre? Amado, si me gobierna un Belgrano, me gobierna un Sarmiento, me gobierna un Washington, si eso dictamina mi vida, amado, yo no puedo decir que experimento la verdadera libertad de Cristo. Si me gobiernan pensamientos de derrota, si me gobiernan pensamientos de muerte, si me gobiernan pensamientos de enfermedad, porque no digo que no te vengan. El tema es que te gobiernen. Si te gobiernan pensamientos de yo tengo que prevalecer, mi vida es mía y nadie me la toca. Amados, todo eso es falta de conocimiento de Cristo. Es falta de conocimiento de qué pasó en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, yo quiero que me humilles. Padre, quiero que me humilles. Dios no te va a humillar ni me va a humillar haciéndonos lamer polvo. Dios nos va a humillar presentándose Él delante nuestro. ¿Y saben qué va a pasar? Yo voy a decir, no puedo ser tan orgulloso de no caer ante la hermosura de la santidad de Dios. ¿Qué tengo que hacer para verte mejor? Porque lo que vi me enamoró. Pero vemos un sistema, vemos gente, porque no se trata de lo que vos y yo somos, también tenemos que ver qué está pasando afuera, qué le está pasando a las personas. Decíamos hace unos días, el mundo está cada vez más esclavo, amado. Y nosotros no nos podemos poner como si, bueno, pero Cristo me hizo libre. Sí, bueno, pero esa libertad se tiene que manifestar en la tierra. Tiene que haber una porción de eternidad manifestándose. En el barrio, alrededor, gente conociendo al Señor, tiene que haber alguna manifestación. Por eso a veces esas estadísticas que se ponen, tantos porcentajes de cristianos tiene Argentina, bueno, si seríamos tanto, amados, verdaderamente viendo la cruz, habría muchas cosas que ya hubieran disminuido en este país. Y en el mundo. La gente no vive libre porque la iglesia se dedica a vivir
encerrada en su propia esclavitud, llamada religión. ¿Quién es verdaderamente libre? El verdaderamente libre es el que puede experimentar el intimar con Dios sin que nada se lo estorbe. Y con Dios se intima en un solo lugar, en Cristo. No hay intimidad con Dios sin cruz. No existe. Porque el único lugar en el cual Él nos espera para intimar es en la cruz. Entonces ahí empezamos a vincular intimar con Dios con libertad. Yo soy tan libre como pueda intimar con Dios, y puedo intimar con Dios tanto como sea capaz de despojarme de todo lo que se me demande. Ahí está operativa la cruz. No hay intimidad sin despojo. Puede haber oración, puede haber pedidos, puede haber echar la ansiedad sobre Dios, pero yo estoy hablando de un nivel mayor, que es al que Dios está llamando a su iglesia. Intimidad. Y eso no te lo da 4 horas dentro de una habitación. La intimidad te la da y me la da la necesidad interior que yo tengo de despojarme de todo lo que sea necesario con tal de no perderme la intimidad con Él. Por eso el apóstol Pablo decía: yo tengo esto, tuve esto, soy aquello, soy lo otro, todo lo estimo por basura, con tal de conocer a Cristo. Por eso la intimidad con la cruz es ser cada día uno más con Él. Pero para ser cada día uno más con Él, yo tengo que dejar de ser cada día uno más conmigo mismo. Más me aferro a mí, más lejos estoy de Dios. Más me despojo, más cerca estaré. Pero si nosotros estamos en Cristo, ese es el mensaje. El mensaje: yo estoy en Cristo. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Bueno, que tu vida y tu entorno me lo demuestren. Nosotros nos tenemos que parar ante el espejo de la palabra. No podemos ser personas pero tan banales con una palabra como la palabra de la cruz. Yo me tengo que mirar al espejo de la palabra. Y el espejo de la palabra, ¿qué me devuelve? Siempre Dios va a devolver gracia. Dios no devuelve condenación. Pero sí te va a decir: por la gracia hay cosas que tenés sucio el uniforme. Te necesito, vení e intimemos, pero sacate el suéter. No, pero Dios me recibe como soy. Sí, la primera vez. Pero después empieza un proceso de perfeccionamiento en el cual la palabra tiene que ser mi espejo para que yo vea que tengo el saco sucio. Y Dios dice: ¿tenés el saco sucio? Sácalo. ¿Tenés el suéter sucio? Sácalo. Pero tengo frío. Tranquilo, yo te voy a dar calor. No, pero hace frío. Claro, la temperatura me dice una cosa, pero la palabra me dice otra. Cuando dice: no te dejaré ni te desampararé, no es mentira. Pero a veces no me quiero despojar de cosas porque creo que voy a perder cosas. Entonces, Dios me dice: sacate todo, que vas a estar bien. No, pero hace frío. No me puedo desvestir en el frío, me voy a enfermar. Y ahí arrancamos con todo lo que le queremos decir a Dios de cómo Él tiene que actuar con nosotros. Primero dame una frazadita y después yo me saco todo. Y Dios dice: no, si no, no funciona la fe. La fe no se trata de que yo primero te dé y vos me des a mí. No, la fe se trata de que vos me crees y a todo lo que te envíe irás. Con recursos y sin recursos. Amados, libre no es quien hace lo que quiere. Hay mucha gente haciendo lo que quiere. ¿Y yo lo juzgo? Sí, lo juzgo.
¿Lo condeno? No, no lo condeno. Pero hay mucha gente haciendo lo que quiere. Libre no es el que hace lo que quiere. Libre es el que se puede despojar de todo sin ninguna reserva. Libre es el que puede el Señor decirle necesito todo y se lo da. Porque no está atado a nada ni a nadie. Por eso, el que no niegue, padre, madre, no está hablando de que vos tenés que pelearte con toda tu familia. Lo que está diciendo el Señor es, ¿está dispuesto a dejar todo? ¿A renunciar a todo? Porque cualquiera renuncia a lo malo. Oh, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Esa la renuncia cualquiera. Hasta alguien que nunca vio al Señor dice, no, yo no quiero hacer más las cosas mal. Pero no cualquiera renuncia a lo bueno. Y esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es lo bueno y lo malo. Para Dios no tienen ningún tipo de efecto. La palabra de la cruz son salvos por gracia. Y constantemente salvos por esa gracia, porque la gracia te va perfeccionando. La gracia no es para pecar. Al contrario, la gracia es para ser perfeccionados del pecado. El pecado empieza a tener cada vez menos lugar porque la operatividad de la gracia trabaja en nosotros. Digan conmigo si quieren, no es libre el que hace lo que quiere, sino el que hace lo que conviene. Amados, nosotros no podemos seguir buscando conocimiento de Cristo esclavos de nosotros mismos. No va a pasar. Vas a tener conocimiento intelectual, pero nunca vas a poder conocer al Señor esclavo, y yo tampoco, esclavo de mí mismo. Esclavo de quién soy y que todos conozcan quién soy. No, amado, esto no se trata de eso. De lo que se trata esto es de que todos lo conozcan a Él, no a mí. Si quieren, digan conmigo. Ya, yo creo que lo van a decir 2 o 3 nada más esto. Sin despojo no habrá conocimiento de Cristo. Por eso cuando Pablo dice, despójense, Pablo no está dando una instrucción legal, no le está diciendo como ley, porque si no le está creando un mandamiento. Pablo no está creando nuevos mandamientos, Pablo le está dando estrategia para que conozcan mejor al Señor. ¿Se quieren quedar con la ropa? No hay problema, pero no lo van a conocer. Ay, a mí Dios se me tiene que revelar. Bueno, si no te saca nada, no va a haber revelación de Cristo. No hay manera de que Cristo sea revelado a alguien que se sigue aferrado a sí mismo, a su propia esclavitud, porque Dios habla en el lugar de libertad. Dios nunca habla en el lugar de esclavitud. Dios no va al lugar de esclavitud. Del lugar de esclavitud te llama al lugar de libertad, pero Dios no va. Él nunca fue a Egipto. Lo llamó de Egipto, pero nunca fue a Egipto. Salgan de ahí. Salgan, vengan. O Jesús dijo, voy a los trabajados y cargados y les daré descanso. No, amado, Él dijo, vengan a mí, vengan. ¿Saben por qué? Porque Él sabe que por su palabra, vos y yo, los muertos, tenemos la capacidad de resucitar. Cuando creemos una palabra, el muerto resucita. ¿O no le dijo, Lázaro, sal fuera? Era hipertenso Lázaro, por eso. Los dejo que evalúen el chiste así, después sigo. ¡Sal fuera!, le dijo. ¡Vamos, que van cayendo! ¡Vamos! Claro, el Señor tenía conocimiento de medicina. ¿Sigo? Amado, Él le gritó y Lázaro salió. ¿Lo fue a buscar a la tumba? No, fue a buscar. ¡Sal fuera! Dice el Espíritu que resucitó a Cristo desde los muertos. ¿Cómo te crees que lo resucitó? Le pegó el grito. ¡Vení! Resucitó.
Volvete a unir a mí, le dijo el Padre. Eso es lo que le dice el Padre a la iglesia. Vuelvan a unirse a mí. Por eso dice, estoy a la puerta y llamo. Les estoy gritando, vengan a mí. Salgan de su esclavitud. Primera de Corintios 10. Voy a leer la versión Dios habla hoy, 23 al 25. La versión común es muy conocida, así que vamos a variar un poco. Pablo está diciendo, dice exactamente esto. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Primera de Corintios 10, 23 a 25. Arrancamos desde el 10, del 1 10. Ustedes tienen ahí Primera de Corintios 10, 23 a 25, o sea que me lo hacen a propósito a mí los chicos. Viene de ahí la mano. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Y Pablo lo afirma, sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el de los demás. Me encanta cuando salimos de Reina Valera porque quedan las cosas bastante más afirmadas. Porque si no queda muy romántico el asunto. Señor, es muy claro. No se trata, cuando Pablo dice hacer lo que conviene, no se trata de lo que le conviene a él. Porque si no tendríamos un Dios manipulador. El manipulador siempre busca lo que le conviene a él. No estamos hablando de un Dios que está hablando de lo que le conviene a él, de un Pablo diciendo lo que le conviene a él, perdón. Se trata de lo que le conviene al avance del Evangelio. ¿Cómo avanza el Evangelio? Con gente que se siembra en otro, con gente que se siembra en ese avance del Evangelio. Así avanza el Evangelio. Quien conoce la palabra de la cruz quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de Cristo, entonces hace todo lo que esté a su alcance para que todo conozca al Señor. Amados, esta palabra está diciendo que pudiendo hacer lo que quiero, hago lo que le conviene al Evangelio. Pero qué Dios déspota, me manda a hacer lo que le conviene a Él. Claro, porque Él sabe que ahí está la plenitud. Este micrófono sabe que le conviene que le pongan las pilas y sabe que le conviene ser usado para que alguien lo use para hablar. Porque nació y fue creado para eso. El micrófono no se puede jactar de que amplía el sonido, porque necesita parlantes, necesita una consola, necesita de otros instrumentos, necesita de otros elementos. Pero cuando el micrófono cumple su función, está hecho, está realizado. Y de eso se trata la vida en Cristo. Vivir para lo que conviene es vivir para lo que yo fui creado. Para el avance del Evangelio. No fuimos creados para otra cosa que no sea para que Cristo se manifieste a través de nuestras vidas. Todo lo que haga que eso no pueda ser real en mí es lo que me está haciendo esclavo. Es lo mismo cuando Jesús dijo, si puedes, pasa de mí la copa. ¿Pero qué dijo enseguida? No se haga lo que quiero, sino que se haga lo que conviene. Padre, que yo quiero que... No puedo soportar estar distanciado de vos. Pero si esto va a ser en beneficio de la humanidad, dale. Que se haga lo que conviene, no lo que yo quiero. Pero vos me podés decir, pero Jesús era Jesús. Miles de años antes. Abraham le dijo a su hijo de unos 25 años, vayamos y adoremos. Porque al Evangelio le conviene que nosotros vayamos y adoremos. Isaac, a nosotros dos nos conviene vivir para lo que llegó la hora. Abraham creía, seguramente, que el asunto era tener un hijo y después multitudes.
Y Dios automáticamente le dijo, no, ustedes nacieron para graficar en la tierra, para autorizar en la tierra, para legalizar en la tierra lo que pasaría miles de años después en la cruz. Naciste para esto, Abraham. Y entonces, ¿qué le dijo Abraham a Isaac? Y si vamos a hacer lo que conviene a Dios, estamos adorando, hijo. Porque adorar no es levantar los brazos. Adorar es hacer lo que le conviene al reino. Entonces le dijo, vayamos y adoremos. Porque en pocas palabras, y amado, lo mejor que le puede transmitir a un hijo es esto. Nacimos y vivimos para conocer y dar a conocer la palabra de la cruz. Todo lo que hagamos en el medio está muy bien. Entra en todo me es lícito. Pero lo que conviene es que cuando Dios diga ahora, es ahora. Entender que nacimos para eso es adoración. Mirá, ¿cuántas veces oíste, los que lo oyeron y los que no, bueno, están perdonados hoy, que Dios tiene su coro de ángeles y se goza de la adoración de los ángeles? ¿Alguien lo oyó eso? ¿Oíste hablar? Amado, si hay algunos que no levantan la mano, no fuiste nunca a una iglesia, dale. Señor se goza de la adoración de los ángeles. Yo les quiero decir la verdad, a Dios no le interesa la adoración de los ángeles. ¿Saben por qué? O sea, le interesa, sí, gracias ángeles, muchas gracias. ¿Hay algún ángeles acá? No. Pero bueno, si conocés alguna, agradecele. Pero en primera instancia, Dios no está tan interesado en la adoración de los ángeles. Porque los ángeles fueron configurados para adorarlo. Los ángeles tienen una especie de chip. No hacen las cosas por propia voluntad. Los ángeles hacen lo que tienen que hacer porque están configurados para eso. Están diseñados para obedecer. Pero a nosotros se nos dio la posibilidad de no obedecer. Por eso a Dios le encanta el olor de la carne quemada humana. Tenés la posibilidad de hacer lo que querés, pero elegí adorarme. Tenés la posibilidad de hacer lo que querés, pero elegí hacer lo que conviene. Tenés la posibilidad de manejarte como vos quieras, de hacer de tu vida lo que vos se te ocurra hacer, pero elegís que yo soy el objeto de tu adoración. Elegís dejar de adorarte a vos mismo para adorarme a mí. Esa es la adoración que el Señor... ¡Ay, qué rico perfume viene de mis hijos! El que pudiendo hacer lo que quiere, hace lo que conviene. Ese olor a carne quemada que pasa por la cruz. Es el fuego que consume lo que quiero para que se produzca lo que Él ha dicho en la tierra o para la tierra. Amado, es el olor de adoración que pudiendo hacer lo que quiero, lo que me gusta. ¿Cuántos saben que pueden hacer lo que quieren y lo que les gusta y está muy bien? Cumplir tus sueños, cumplir tus anhelos, está muy bien. Aquel que está estudiando una carrera, que llegue y se reciba, y está muy bien. Pero qué linda es la adoración, dice Dios, cuando por más que estudió una carrera, en el momento de estar recibido, yo le digo, no quiero que ejerzas, quiero que hagas otra cosa. Y ese dice, amén, Señor, me duele, me cuesta, me esforcé 5, 4, 8 años, pero yo voy a hacer lo que conviene. Y ahí Dios dice, adoración subí. ¿Saben qué pasa cuando la adoración se manifiesta? Devuelve gozo. Entonces el gozo del Señor, porque el Señor manifiesta gozo. Él se goza de esa adoración y nosotros somos impartidos de ese gozo. Y ahí el gozo del Señor es el que es mi fuerza, es mi fortaleza. No es que andás riéndote o revolcándote por el piso y hablando en lengua, danzando. Hagamos eso y al que le gusta que lo haga, está muy bien. Pero amado, el gozo del Señor es cuando el Señor dice, oh, adoración,
de mis hijos que no hacen lo que quieren, hacen lo que conviene. Ay, mira, hijo, cómo me gozo. Y ahí experimentás el gozo del Señor. Amados, lo que conviene no es lo que me conviene. Es que quiero adorar a Dios en lugar de adorarme a mí mismo. Porque darme un gusto, 20 gustos, 30 gustos, está muy bien. Pablo lo dice acá, son libres. Pero después no me cantes. Porque esa es vacía. Porque para cantar me configuré a los ángeles, que cantan muchísimo mejor que vos. Vos le errás en el tono, David, pero los ángeles no sabés, están en todos los tonos. Tienen do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí está. Ahí le erraste, ¿ves? Los ángeles la tienen clarísima. Pero el perfume de adoración es el que reciben de un humano. Es el que Dios recibe de un humano, que pudiendo hacer lo que quiere, hace lo que conviene. ¿Y saben qué, amados? Ahí experimentás. Y lo vas a experimentar, si no lo experimentaste ya, cómo se rompen las cadenas de esclavitud. Ahí experimentás cómo un pensamiento que te gobernaba hasta hoy se destroza. Hasta lo escuchás caer. Pablo dijo, sentí que caían escamas de los ojos. No cayeron escamas, amado, eso fue una figura. Porque es lo que sintió él. Sentí que cayó algo se rompió. Y claro, se rompió el pensamiento de que Dios no tenía más hijos que Israel. A Pablo le rompió la cabeza el Señor cuando dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue adoración. Porque Pablo, ahí Pablo dijo, yo renuncio a todo. Lo dijo ahí, después lo efectivizó años después. Pero en ese momento, cuando se encuentra con el Señor y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo ahí, al decir, ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba diciendo, porque yo no sé si ustedes sabían, para un judío que Dios tenga otro hijo, era una herejía. De hecho, por eso lo crucifican. Y que Pablo lo reconozca como el Señor, como el Hijo de la creación, a Pablo se le cambió el chip automáticamente. Dijo, no me importa todo lo que me enseñó Gamaliel, gracias Gamaliel, y la vida te lo recompense. Pero yo quiero estar acá. Se quedó ciego, oraron por él. ¿Sabés lo que era para Pablo? Ir al lugar donde él era temido, ahora iba muerto de miedo a que lo oren. Por eso salió de Saulo a Pablo, el pequeño. Por eso cambió de nombre. Porque de ser el gran Saulo, se conformó con ser un abortivo. El más pequeño de todos los santos. El último. Y no es que Pablo tenía 8 brazos, tenía la misma cantidad de brazos y piernas que nosotros. ¿Sabés lo que entendió? Cuando lo vio a él. Digo, yo cambio todo por esto. Es la perla de gran precio. Vendo todo, me compro la perla. Es ese que tenía el tesoro en un campo. Vendo todo y me compro este campito para tener el tesoro. ¿Qué me importa yo? Pero claro, hay un beneficio en eso. No se trata de humildad falsa. De lo que se trata es de que el beneficio es que yo voy a vivir cada día más fuerte en Él. Hay una potencia indestructible que se manifiesta en aquellos que verdaderamente deciden adorarlo más allá de lo que viven. Nuestra configuración esclava, que es la que si los que estuvieron el sábado y los que oyeron la palabra, estuvimos hablando de cómo somos configurados. Amados, al nacer
nuestra configuración esclava siempre va a decir que algo te mereces. ¿Sabés lo que dice la configuración esclava? Y seguramente la has escuchado hablar. Te lo mereces y no me lo merezco. No me merezco que pase esto. Me merezco aquello. Me merezco lo otro. Porque la configuración esclava llenó nuestro cerebro de un sistema llamado sistema de recompensa. Nuestra configuración esclava necesita ser recompensado. Y cuando hay algo que le pasa por afuera, amado, nuestra configuración esclava dice, no me lo merezco. Pero ¿saben qué? Cuando verdaderamente conocemos al Señor, se terminó el me merezco o no me merezco. Porque me doy cuenta que nada me merezco. Me doy cuenta que yo tendría que haber estado en esa cruz. Y estuvo Él. Esto para el que se jacta de quién es, de lo que vive, de lo que... Amado, salgan de ahí. Ustedes no están, pero algún día que quieras entrar, salí de ahí. Salís. Yo saben de dónde me quiero escapar constantemente, del mundillo evangélico. No lo soporto ya. Buscan los primeros lugares en la sinagoga. Amado, no tenemos sinagoga, pero tenemos templo evangélico. Es lo mismo. A ver quién se sienta primero adelante, quién se sienta más cerca para que lo vean, para ser reconocido. Basta, amado, basta de esas cosas vomitivas que lo único que generan es que el Señor diga, por cuanto sos tibio, te vomitaré de mi boca. Y se lo decía a una iglesia que se creía que era la cresta, la última Coca-Cola en el desierto, que era la iglesia de la Odisea. Le dijo, ¿vos te crees que sos rico? Vos sos pobre, desventurado y desnudo. ¿Y por qué se lo dijo? Porque ellos creían que eran ricos por el conocimiento que tenían. Y por el dinero que tenían, y por los lugares a los que habían accedido. Amado, la riqueza te la da el conocimiento de Cristo. Y esa riqueza es la que te hace decir, todo lo estimo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento pleno de Él. Se rompen las cadenas de esclavitud en ese momento. Cuando digo, no conviene. Me lo merezco, pero no conviene. Lo quiero, pero no conviene. Mejor adoremos. ¿Te animás a decirle al lado? Mejor adoremos. Si es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, mejor todavía. Mejor adoremos, hija. Hay un montón de cosas por hacer, por vivir, que queremos y nos gustaría. Pero mejor adoremos. Mi amor, mejor adoremos. Mejor adoremos. Míralo a los ojos al que tenés al lado, decirle, mejor adoremos. Mejor adoremos, David, mejor adoremos, chicos. Mejor adoremos. ¿Saben por qué? Porque en la adoración está la sustancia de Dios renovando verdaderamente el ser interior. Está Cristo manifiesto como potencia indestructible en nuestro ser. Para cerrar voy a leer una escritura, o para ir cerrando, no les quiero mentir. Para ir cerrando, mejor adoremos. Estaban Pablo y Silas caminando en su viaje misionero. Y dice que había una chica que los seguía atrás, ¿viste? Y les profetizaba. Hasta las profecías hay que discernir. Ojo con las profecías. Porque a veces parece que vienen de Dios, pero no está Dios ahí. Esta chica profetizaba hasta que Pablo se cansó. Y como estaba plenamente en el Señor, porque Pablo no adoraba cuando iba al culto. Pablo vivía en adoración. Entonces le suena raro. Cuando alguien vive en adoración hay cosas que le suenan raras.
Hay cosas que parecen muy parecidas, muy similares, pero no es. Y esta chica como que los alababa a ellos. Pero de repente Pablo se dio vuelta y le dijo, salí de ahí adentro, afuera. Y la chica se quedó sin el espíritu que la gobernaba. Claro, imagínate los que habían hecho un culto de la profetisa. Lo querían matar a Pablo y a Silas. Yo me imagino a Silas, Pablito, no era momento. Entonces se le vinieron todos al humo. Dice que echaron manos de ellos y los querían meter presos. Ahí estaban los judíos, los no judíos, todo el mundo los quería matar. Ya no los quería nadie. Solo los que creían en el Señor. Entonces dice, en Hechos 16, 22 a 34, muy actual la palabra, dice, entonces la multitud se amotinó. Lo dice la Escritura. Yo me imagino, ahí los muchachos se amotinaron. La multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron a que arrancaran sus ropas y los azotaran. O sea, por hacer un bien. No es que estaban ellos robando o matando gente. A Pablo cuando mataba gente lo adoraban. Y cuando se empezó a predicar el evangelio lo querían matar. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. ¿Saben lo que es el calabozo interior? El calabozo que estaba abajo de abajo. El más abajo, que no se escapen. Como que eran dos delincuentes. A eso de la medianoche, ¿qué había pasado? ¿Se acuerdan? Los azotaron, les sacaron las ropas y los mandaron al calabozo de más abajo. ¿Saben cuál es el de más abajo? El que iba toda la mugre de los presos. ¿Estamos claros? A eso de la medianoche, después de que esto pasó, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Imagínate, todo tan loco. Hablaron en nombre de Dios, liberaron en el nombre de Dios y por causa de hablar en el nombre de Dios los mandan presos, los azotan y les sacan toda la ropa. Ah, amado. Y este se pone a cantar. Decime si eso no es testimonio de Cristo. Encima a medianoche los despertaron a todos cantando. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. No solo a Pablo y Silas, a todos los presos. Pero síganme porque hay algo que es tremendo. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, ustedes acuérdense, los únicos dos delincuentes, los que no eran dos delincuentes ahí eran Pablo y Silas. Todos los demás estaban presos por delincuentes. Pero dice, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ustedes tienen que entenderlo eso, porque dice que el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y se quería matar. Es verdad, se quería suicidar, porque si no se suicidaba él, lo iba a suicidar Roma. Porque pensaba que los presos se habían escapado. Y yo no sé cómo Pablo se dio cuenta. Sí sé. Él estaba en la cárcel de más abajo y Pablo sabía que el tipo había sacado la espada para matarse, donde él estaba como controlador de la cárcel. ¿Ustedes entienden esa locura? Y Pablo le dice, gritándole, ¡hey! No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Fíjense la autoridad de Dios gobernando. Que no hubo un preso que se escape, pero tenía un propósito esto.
No se escapó ni un preso. Sin cadena, con las puertas abiertas. Los presos se quedaron todos en su lugar. Yo puedo ver a Dios ahí diciéndole, ahí, ustedes se quedan ahí, ustedes se quedan ahí, ustedes se quedan ahí. ¿Sabés lo que es gobernar a una cárcel de esa manera? Ese es el Dios que vos y yo tenemos. Esa es la autoridad de nuestro Dios. No para que andemos como debiluchos por la vida. Ese es el verdadero Dios. Pero Pablo le gritó esto y el carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Claro, reconoció la autoridad. Y miren lo que pasó. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Le predicaron? No, pero sus vidas mostraron al Señor. ¿Cuándo? Cuando adoraron. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Así tú y tu familia serán salvos. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Le fueron a predicar a la familia. ¿Viste vos? ¿Cómo le predico a este? ¿Cómo le predico al otro? ¿Cómo le predico al otro? Adorá. No se trata de megáfono ni de sistema de sonido. Se trata de adorar. Porque cuando adora a alguien, cuando hay carne quemada, Dios hace que todo su círculo de influencia se manifieste en esa vida. Y eran las 12 de la noche, medianoche, ¿se acuerdan? El tipo, imagínate, volvió a su casa con 2 presos, azotado y casi desnudo. Chicas, piensen que cualquiera de nosotros entre a casa con 2 muchachos así. No es normal. Nosotros leemos las escrituras, pero no es normal. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. O sea, el mismo que los había mandado abajo sucumbió ante la autoridad. Lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Por 2 que adoraron en un momento muy traumático de su vida. Yo no tengo idea de la canción que cantaron, pero estoy seguro de que no fue por la canción. Acá no pasó por la canción. Ellos se sometieron al trono de la gracia. Estamos presos, pero algo querrá hacer Dios acá adentro. Así que Sila o Pablito, vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a hacer lo que sabemos. Vamos a adorar. Vamos a someternos al trono de la gracia y que Dios disponga de nuestras vidas. Y esa adoración hizo que todo caiga bajo el gobierno del Señor. Amado, el sistema cayó ante sus pies. Porque el plan eterno así lo había determinado. Dios ya había determinado que caigan bajo sus pies. Yo les garantizo, familia, que si adoramos, veremos actuar a Dios en toda circunstancia. Se trata de adorar. Se trata de adorar. ¿Saben qué es adorar? Si vivo es para Dios. Y si muero, me voy con Dios. Eso es adorar. Amados, necesitamos entender a qué nos está llamando el Señor. Necesitamos que el Padre nos permita, por la obra de su Espíritu, comprender la enorme dimensión que tiene para Dios ser un adorador.
Ay, yo soy adorador, yo soy salmista, yo soy cantante, yo soy músico, canto para el Señor, hablo para el Señor, predico para el Señor. Amado, Dios no necesita predicadores, Él sabe bien predicar su evangelio. Dios no necesita músicos, Él sabe bien acerca de música. Dios no necesita gente que sepa de la Biblia, Dios sabe muy bien su Biblia. Dios está llamando a su iglesia a adorar. Adorar. No necesita nada ni nada. Adoradores. En espíritu. Y en verdad. Gente que de sinceridad de corazón decida que su vida no es preciosa, sino que lo precioso es Él. Pero para llegar ahí no es hacer fuerza. Para llegar ahí es: Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo no creo que Isaac haya visto a Dios. No creo. No creo que Isaac haya visto lo que vio Abraham. Pero wow, cómo lo vio Abraham, porque se lo supo transmitir al hijo. Nuestros jóvenes quizás hoy vean por una endija. Nuestros hijos quizás vean por una endija. Pero wow, si nosotros podemos ver con claridad, porque la palabra está abriéndonos el entendimiento para ver con claridad. Si podemos ver con claridad, ¿cómo verán ellos? Entonces todo será adoración. El que ves perdido hoy, tranquilo, adora. No estaban equivocados los primeros en la iglesia. O la iglesia de hace 20, 30 años, no estaban equivocados en un punto, algo vieron, pero el problema ¿cuál fue? Que no perseveraron en la cruz, perseveraron en el hombre, en posicionar el evangelio en el hombre, en dar a conocer todas las virtudes que tiene el hombre. Pero cuando estos dos muchachos cantaban en la prueba alaba, simplemente alaba, no estaba equivocado eso. El asunto es que lo hacían en función del hombre. Pero cuando la adoración viene por ver la cruz, cuando la adoración viene por ver claramente a Dios, amado, hay gente acá que desde que empezó a orar, a tener un poco más de intimidad, ya hay cosas que las estima por basura. Ya hay cosas que ni siquiera las quiere ver. Y lo cuesta, pero sabe lo que conviene, porque empezó a entrar en un sistema de vida llamado adoración. ¿Qué es la generosidad si no es adoración? ¿Vos te crees que la generosidad es plata? Maldecí todo pensamiento que te haga pensar que la generosidad es plata. La generosidad es adoración. Luego vendrá la manifestación de esa adoración de diferente forma, pero amado, la generosidad es adoración. Jesús fue a la cruz para adorar al Padre. Jesús no fue a la cruz en primera instancia por nosotros. Fue en reemplazo de nosotros, pero porque el Padre le pidió que sea el Cordero inmolado el que adore. La adoración fue lo que cautivó el corazón del Padre. Aceptó el sacrificio del Hijo y ahí te hizo salvo a vos y a mí. Por uno que adoró, por uno que se adoró a sí mismo, maldición entró al mundo, pero por uno que adoró al Padre por sobre todo, todos fuimos metidos en un sistema de bendición. Es Cristo. ¿Tenés problemas? Voy a decir en griego, no da pie con bola. Ocúpate de adorar. No cantar. Señor, esta breve tribulación momentánea está produciendo en mí un mayor y excelente peso de gloria, porque lo decís vos. Pero si no lo produce, no importa. No importa. Porque lo que quiero es adorar. Y voy a tener gozo en la cárcel. Y voy a tener gozo en el medio de la tormenta. Y voy a tener gozo en el medio de la tempestad. Y voy a tener gozo. Voy a estar pleno.
y voy a servir a los hermanos, voy a servir a la iglesia, voy a servir al que me odia, al que sé que me odia, lo voy a servir con todo mi corazón, porque no se trata de su odio, se trata de que yo quiero adorar. Quiero adorar. Parece que nos pongamos de pie para irnos. No sé qué vamos a cantar, David. Tampoco me importa mucho. Me encantaría saber cuál era el himno de Pablo y Silas en la cárcel, pero ay, amada iglesia, verdaderamente los sistemas caen ante la adoración. Los sistemas caen. Los sistemas de esclavitud, los sistemas de enfermedad, los sistemas religiosos, los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas que esclavizan a los pueblos, caen ante la adoración. Abraham fue a adorar. La prueba mayor de adoración. No era el hijo en sí mismo, seguramente amaba a su hijo, lo amaba. Pero no era el hijo lo que Dios le pidió. Dios le dijo, ¿estás dispuesto aún a renunciar a lo que yo te di? ¿Estás dispuesto a renunciar a ser el padre de multitudes que yo dije que vas a ser? Porque ni siquiera mi palabra tiene que ser por sobre mí. Pero ¿cómo? Si Dios me da una palabra, Dios se puede arrepentir. Pero no arrepentir como nosotros, ahí medio esquizofrénico. Que un día quiero hacer una cosa, otro día quiero hacer otra. No, Dios se puede arrepentir en función de que yo solamente viva para adorarlo. Me encanta la respuesta de Abraham a Isaac. No, Isaac, no vamos al sacrificio, vamos a adorar. Vamos a adorar. Vayamos y adoremos. Esto es lo que el Espíritu le tiene que hacer acordar a todo tu ser. Porque el Espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto a adorar. Vayamos y adoremos. Yo te invito a que vos ahí donde estás y todos los días de tu vida, Señor, quiero escuchar la voz del Espíritu. No quiero escuchar la voz de lo que quiero, de lo que no quiero. Quiero escuchar la voz del Espíritu, ni siquiera la voz del pastor. Calla ese hombre que me tiene cansado, Padre. Quiero escuchar al Espíritu, quiero escuchar al Espíritu. Por favor, quiero escuchar al Espíritu, Señor, a tu Espíritu hablándole a mi espíritu para que gobierne mi mente. No quiero ser como Abraham, quiero vivir la vida que vos me diste. Pero Señor, me dejaste un ejemplo ahí. Me dejaste una forma, una manera de cómo comportarme. Abraham agarró el cuchillo y dijo, vamos a completar la adoración. Vamos a completar lo que hay que completar. Completemos el sacrificio. Y agarró el cuchillo. Y cuando lo iba a clavar, no, ya está. Ya lo hiciste. Ya lo que necesitaba que hagas lo hiciste. Ya adoraste, Abraham. Ya adoraste. No necesito más. Ya adoraste. Y yo me lo puedo imaginar a Abraham. Pero me dijiste que lo mate. No, ya está. Ya me demostraste que yo soy más que cualquier cosa para vos. Amados, dice que bajó justificado y Cristo no había ido a la cruz todavía. Abraham por sus obras fue justificado y no había ido a la cruz aún, el Señor. ¿Cuánto más nosotros subirnos a su justicia haciendo que la nuestra sea un trapo de inmundicia? Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Hacemos lo que podemos, Padre, desde la canción, pero acá estamos. Queremos oírte.
Quiero oírte, papá, quiero oírte. Que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea tu voz hablándole claramente a todo mi ser. Si querés adorar, el Padre te va a decir lo que te está sobrando para adorar. No lo que te falta, sino lo que te sobra para ser verdaderamente uno en Él. Para ser uno, siendo un adorador en el Espíritu y en la verdad de su realidad, de su palabra. No busques la entonación, no busques la canción. Amado, cuando se abre una posibilidad de oración tan determinante, es para que seamos claros ante el trono de la gracia y le digamos: Señor, y los que están en sus casas y los que escuchen el video, Señor, ¿qué me sobra? ¿Qué me sobra? Porque quiero adorar con todo mi ser. Con lo que no tengo, con lo que tengo. Pero Señor, ¿qué me sobra? Que tengo un temor, que tengo una angustia, que tengo miedos, que tengo enseñanzas, que tengo, Padre, que me sobra. Porque quiero que sea pura mi adoración. Sea quitada toda adoración engañosa. Padre, quiero adorar conforme a tu palabra. ¿Qué me sobra, Señor? ¿Qué me sobra, Señor? Si de verdad es tu corazón, estás habilitado para cantar. Pero si no es tu corazón y es tu garganta, dale, decirle: Señor, ¿qué me sobra? Porque sé que te experimentaré en plenitud, Señor. Tu próximo destino profético no está en la palabra de un líder o de un pastor. Tu próximo destino profético, la próxima escala de perfeccionamiento, la próxima escala, el próximo escalón en el ser uno con Él, está en cuanto me despojo para adorar. Sí, Señor. Si estamos entendiendo, si entendemos que cuando decís cuán grande eres, estás diciendo: soy pequeño, Señor, solamente quiero verme en vos.